Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde influencers o aspirantes a influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores o todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector. Explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos, hablaremos de temas de actualidad y, por supuesto, os ayudaremos a alcanzar el objetivo de ser influencers. No os olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, que comenzamos. Hoy quería hablar un poco, es un capítulo, digamos, más informativo que práctico. Y quería hablar un poco en este episodio de la historia de Twenty. Twenty es una red social que fue creada por un californiano, en teoría, porque todo esto está muy difuso, hay muchas incógnitas, pero la versión, digamos, más mainstream es que fue creada por un californiano que llegó a España. Y al oír un poco lo que estaba pasando en Estados Unidos con Mark Zuckerberg y Facebook, fue hacia allí, fue a California, evidentemente, porque era donde vivía, y le propuso que si quería traducirla para España y que se asociaba a él con Mark y que se la traducía para España, etcétera, etcétera. Y digamos que Mark Zuckerberg pasó de él, entonces él pues decidió crear una red social similar en España, a la que llamó Twenty. Esa es un poco la historia más mainstream o la historia oficial, aunque hay muchas incógnitas en torno a todo esto. Pero bueno, no es un poco esto es más salseo que otra cosa porque no es lo que más nos interesa. Es un poco hablar de un poco las características que tenía Twenty. En Twenty solo podías entrar por invitación, es decir, generaba esa sensación de exclusividad. Cada persona tenía 10 invitaciones al crear su cuenta y digamos que no se volvían a reponer y era un poco, los usuarios venían un poco en cascada y pues no había ni padres, ni adultos, ni nada de eso. Evidentemente no le ibas a no le ibas a enviar la invitación a tus padres. Y esto creo que lo estamos viendo poco en las redes sociales, es decir, están tan desesperadas, digamos, entre comillas, por tirar abajo la barrera de entrada del número de usuarios que no tiran la baza de la exclusividad y las invitaciones. Y es algo que sí hemos visto anteriormente. Por ejemplo, Forocoches, que es un foro que, parece ya una red social, que es muy famoso en España. Pues Forocoches también siempre ha funcionado así. Ha funcionado, digamos, con ese arquetipo. Pues luego, por otro lado, además no indexaba como si, por ejemplo, indexan, pues yo que sé, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera, que si pones tu nombre, pues aparece en Google, pues aparece tu perfil. Digamos que esta no. Entonces era perfecta para chavales o para adolescentes y jóvenes y, lo que digo, era muy difícil de rastrear para los padres. La métrica vital, digamos, en esta red social, frente a los seguidores de Instagram o los likes o todo esto, eran las visitas al perfil, que eran como acumulativas. Y digamos que esto tampoco lo he vuelto a ver en ninguna red social, pero era una métrica bastante interesante. Es una métrica distinta a las que hemos visto hasta ahora y me parece curiosa. Y pues al final, ¿quién acumulaba más visitas al perfil? Pues digamos que las visitas eran privadas, digamos, nadie podía ver quién te visitaba y digamos que pues las cuentas con más interés o que atraían a más stalkers, digamos, pues eran las que tenían más éxito en eso. Tenía estados como las nuevas notas que hay ahora en Instagram, o sea, tal cual las nuevas notas de ahora de Instagram. Curioso que Instagram traiga una actualización que ya tenía Twenty hace, no sé, 10 años. Y pues también tenía un chat, que volvemos a darle un palo a Instagram, pero Instagram ha tardado en tener en su plataforma una mensajería interna. Es decir, los primeros años de Instagram no había mensajes internos dentro de la plataforma. Y también tenía juegos que podías chatear a la vez que jugabas. Y eran minijuegos más que juegos, pero eran muy entretenidos y algunos llegaron a tener mucho éxito.
Y también se pasó un poco al vídeo, como han hecho todas las redes sociales ahora, pero bueno, digamos que en esto tuvo menos éxito porque es verdad que los vídeos en Twenty tuvieron mucho menos éxito. Digamos que todavía por las conexiones a internet, por el uso que dábamos del mismo, etcétera, etcétera, pues todavía el vídeo no había llegado a nosotros como está ahora. Y bueno, lo más importante, por supuesto, tenía fotos. Que tú podías etiquetar a la gente en tus fotos y bueno, te comentaban básicamente como ahora. Pero la diferencia con ahora es que en Twenty no había postureo. Que eso es curioso respecto a ahora. Ya que habían 1000 fotos, la gente las subía todas. Es decir, se salía de fiesta con una cámara digital y todas las fotos se subían, sin filtros, sin edición, por supuesto, y sin buscar ni incluso las que mejor sales. No, no, se subían todas. Hechas con una cámara digital y para adelante. Y por supuesto, pues digamos que todavía no se sabía de los peligros y de la privacidad y de, bueno, de dañar tu reputación en internet ni nada de esto. Y bueno, la mayoría de las fotos en las redes sociales eran de gente de fiesta borracha. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y bueno, esto era más o menos todo lo que se podía hacer en Twenty. Pero es que los datos son muy bestias. Llegó a tener más de 10 millones de usuarios. El 15% del tráfico web en España pertenecía a Twenty. Estamos hablando de un 15%. Es decir, en ese momento estaba por encima de Google y de Facebook, juntos en aquel momento. Para que nos hagamos una idea del gigante que fue esta red social. Y llegaron a ser una de las 4 páginas más visitadas en el mundo dentro del ranking de Google y la primera en España. O sea, estamos hablando de unos números muy bestias. Y bueno, claro, evidentemente, y con este volumen de usuarios, con este volumen de, digamos, de tráfico, etcétera, etcétera, pues decidieron meter publicidad. La primera campaña que hicieron la hicieron con Tommy Hilfiger y bueno, pues fueron de los primeros que empezaron a segmentar la publicidad por sexo, por edad, por ciudad, con los que las marcas se lanzaron a publicitarse y empezó a facturar un montón de dinero. Era muy interesante porque las marcas podían segmentar, a diferencia de lo que podían haber hecho hasta ahora, que bueno, sí, por ejemplo, las revistas, pues revistas para adolescentes, tú podías anunciarte con un producto para adolescentes, pero esto era una capacidad de segmentación mayor, digamos. Y bueno, otra cosa curiosa de Twenty son las preocupaciones que generó. Es decir, por ejemplo, ahora hablamos de las redes sociales y las preocupaciones que generan pues son que nos enganchan o el bullying en ellas o el acoso o los bulos. Sin embargo, de aquella una de las cosas que más preocupaba era el lenguaje. Decían que Twenty deterioraba el lenguaje. Y resulta curioso esto del lenguaje, ya que han pasado los años y precisamente no fue digamos, una preocupación no bien fundamentada, ya que al final, pues, digamos que a día de hoy no, no está bien visto en redes sociales no escribir correctamente, con lo que las preocupaciones no llegaron a buen puerto, realmente no hubo problemas con esto. Quizás deberían haber puesto más foco en la privacidad, que fue algo que no hubo tanto foco en ello. También estaban preocupados, por supuesto, por la pedofilia, evidentemente, al ser una red social de adolescentes, pero sobre todo era curioso lo del lenguaje y digamos, la poca trayectoria que tuvo, cuando ahora, a día de hoy, incluso está mal visto hablar, no sé, no escribir correctamente, ortográficamente, digamos, en las redes sociales, incluso en las aplicaciones de ligar. Siempre se dice que te resta puntos, ¿no? No escribir correctamente, así que fijémonos qué curioso es. Y bueno, por otro lado, pues y por último, Twenty tuvo aplicación móvil, con lo que digamos que no podemos acusar a Twenty de que su final haya sido por culpa de la llegada de los smartphones, porque tuvo aplicación móvil. Sin embargo, su problema fue que Telefónica decidió comprarla por 70 millones de euros y nada, digamos que en 2016 la acabó cerrando. Porque ellos más bien querían la base de usuarios y al final, pues, querían transformarla en una compañía telefónica para jóvenes. Cosa que no llegó tampoco a buen puerto. Pero bueno, me resulta curioso, teniendo esa base de seguidores que no hubieran querido explotarla por otro lado. Pero bueno,
Telefónica siempre ha sido famosa por algunas compras un poco dudosas. Y bueno, esto es todo de Twenty. Sé que hoy voy a recibir muchos mails porque mucho seguro que me contáis historias de Twenty o me habláis de este capítulo porque, bueno, os ha despertado la nostalgia. Y yo encantado de leeros a todos y de contestaros. Así que ya sabéis, hola @marketinginfluencers.com y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.